Muchas gracias. Muy buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar nuevamente aquí en forma presencial, ver el salón auditorio lleno como estuvo siempre aquí, demostrando la vigencia que tiene este encuentro de transporte argentino de transporte fluvial y la necesidad también que teníamos todos, ¿no?, de recuperar este tipo de encuentros personales, ¿no?, de poder intercambiar en forma directa, que realmente es muy valioso. Durante la pandemia, bueno, ustedes ya saben, nos adaptamos a hacer los eventos en forma virtual y de alguna manera suplimos esta manera de vernos más directo. Qué sé yo, logramos mayor alcance por ahí en lo que tiene que ver con la gente que lo miraba, pero habíamos perdido esta posibilidad del diálogo y el encuentro, que realmente celebro que se haya recuperado y ojalá que sea por mucho tiempo, ¿no?, que funcione así. Me toca presentar aquí en Rosario el panel sobre la vía navegable troncal, o sea que más vale que no hable mucho porque aquí están los que conocen exhaustivamente el tema, ¿no? Así que de alguna manera es como rendir un examen ante los que originaron la hidrovía, los que originaron la vía navegable troncal. Y en ese sentido, nosotros desde Globalport y desde el Anuario Portuario y Marítimo tuvimos una participación directa con la gestión, con la idea de ir armando toda la vía navegable troncal, ¿no? Y desde el año 91, que hacemos un encuentro nacional que es el equivalente a en Buenos Aires, que bueno, muchos de ustedes han participado seguramente a lo largo de los años, hace 31 años que lo hacemos. Los primeros fueron dedicados centralmente a pensar la vía navegable y a pensar cómo se iba a desarrollar, cómo hacer realidad esto de llevar el buque a la carga o de meter el océano al interior del país, ¿no? Así fue que uno de esos primeros encuentros fue aquí, en la Bolsa de Comercio de Rosario, y estuvo el gobernador Reutemann en ese momento, cuando se tomó la decisión de avanzar con el esquema que ha funcionado hasta hace un año. Un esquema que, conviene recordar, se acordó y se resolvió en los 90, donde otras ideas preponderaban acerca de cómo tenía que ser el mundo y cómo tenía que ser el país, fundamentalmente, ¿no? Entonces ahí sí se dio prioridad a un sistema donde los privados tuvieron un gran protagonismo y el Estado quedó bastante relegado. En ese sentido, por ejemplo, la AGP era un organismo que debía desaparecer, de acuerdo a lo que decía, lo que se había acordado en ese momento, ¿no? Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la vía navegable troncal y el sistema funcionó perfectamente en algunos aspectos y fue lo que hizo que hubiera tanto apoyo últimamente, en los últimos años, es decir, lo que decíamos hace 3 o 4 años, no cambiar lo que funciona bien en función que realmente la manera que se había elegido funcionó para resolver la salida de las agroexportaciones argentinas. Y en ese sentido es un bien que hay que conservar, que es necesario que continúe, no hay ninguna duda de eso. Pero hay otras cosas que quedaron de lado en esos momentos, en esa manera de pensar el mundo de los 90, que hoy es el momento de retomar. Por ejemplo, los puertos públicos, que habían quedado sin una vinculación nacional, habían quedado perdidos cada uno a su suerte, por decirlo así, y lo que generó muchos problemas en las provincias. Por eso creo yo que el anuncio del presidente Alberto Fernández cuando dice vamos a hacer federal la hidrovía, cayó también, digamos, tenía que ver con una necesidad que las provincias tenían. Estamos al lado del agua y no tenemos nada que ver con lo que allí pasa. Entonces, y esto también, bueno, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? El hecho de que el camión tenga tanto protagonismo tiene que ver con una deficiencia que hemos tenido históricamente en no poder utilizar el río como se debe. Está el tema de la Marina Mercante Nacional, que es necesario que haya políticas para que se desarrolle, para que apoye a las producciones regionales. Así que creo que ese es el momento en que estamos ahora. Nosotros con Juan Carlos Venecia veníamos trabajando desde hace tiempo en la cuestión de pensar la hidrovía, así lo llamábamos, ¿no? Desde el año
2016, 2015, 2016 empezamos a hacer incluso una serie de publicaciones con esa consigna, ¿no? Pensar la hidrovía. Porque, bueno, obviamente la concesión se terminaba en el 2021 y había que pensar otra nueva forma de hacerlo, ¿no? O la misma, o lo que fuera, pero había que pensarlo en ese momento. Creo que de alguna manera contribuimos a esas discusiones que se dieron, pero como siempre no llegamos con todo preparado, ¿no? Es así que ahora hubo que pasarle la concesión a la Administración General de Puertos para que la trabaje durante estos 2 años y después viene una nueva concesión. Acá la verdad que la mesa que me tocó presentar es interesantísima en ese sentido, ¿no? Son los que deciden la hidrovía del futuro, de ahora en adelante, los que están manejando la hidrovía y los que la deciden en el futuro, con otros parámetros que son los que están en consideración ahora, ¿no? Así que yo simplemente les voy a ir dando la palabra a los que más tienen que hablar sobre este tema, y con la idea esta de pensar la hidrovía, estamos en el momento de hacer nuevamente la hidrovía, ¿no? Es el momento, es ahora. Para no alargar más, le voy a dar la palabra al interventor de la Administración General de Puertos, a José Beni, que está a cargo ahora de la concesión de la hidrovía, que ha hecho aparecer, bueno, algunas cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, la transparencia en la información, una cosa que no estaba contemplada, digamos, en la licitación anterior. Quiero decir que la AGP viene publicando y todos podemos conocer cómo está funcionando la hidrovía ahora, cuáles son los números, cuáles son las profundidades, cuáles son los pasos que se están trabajando. Realmente la información hoy es mucho más completa. Claro, volviendo a los 90, en ese momento había algunas cuestiones que no eran tan importantes. La transparencia quizás no se tenía tanto en cuenta, obviamente el medio ambiente era otra discusión, así que ahora, en esta etapa, esto apareció nuevamente. Bueno, José, te dejo la palabra en primer lugar. ¿Podés hablar allá si querés? No, por mí me quedo acá, como quieras. Buen día, ¿se escucha bien? Bueno, primero, con la venia del subsecretario, de las autoridades presentes, senador Lewandowski, Juan Carlos Smith, autoridades portuarias, que veo y muchas, Patricio Hogan, subinterventor de la AGP, y tendría que definirlo como un fiel compañero en esta aventura de gestionar la vía troncal. Me permito primero agradecer a las autoridades de la Bolsa que nos prestan el auditorio y el ámbito, no solo el espacio físico, sino el ámbito de discusión. Por supuesto, Juan Venecia, no lo veo ahora, quien viene desarrollando este evento hace ya 16 años, nos debe la fiesta de 15, porque el año pasado nos hemos quedado conectados por Zoom. Espero que el año que viene se acuerde de este detalle. También le debo agradecer a Juan, que me ha dado una libertad total para hablar. No impone temario, no impone preguntas, nos permite desplayarnos en un tema que hay para hablar durante meses y meses, sobre todo a quienes nos gusta esta actividad. Sospecho que todos querrán saber qué estamos haciendo en la vía troncal, así que me voy a dedicar a eso. Ya sabido, y vamos a pasar un poco rápido, es decir, la Administración General de Puertos es una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Transporte, y como tal ha sido seleccionada durante el año 21 para hacerse cargo de la administración de la vía troncal en el interregno desde la finalización de la concesión anterior hasta tanto tome servicio un nuevo concesionario, circunstancia que seguro nos va a hablar Ariel dentro de un ratito. En este sentido tenemos dos límites muy claros, un límite temporal y un límite espacial. El temporal, como les dije, era un año, eran 365 días desde la toma de servicio, que ocurrió el 11 de septiembre del año pasado, el Día del Maestro, y por un año prorrogable hasta tanto hay un nuevo prestador. El límite espacial corresponde desde la confluencia, en 1230 y pico, hasta la desembocadura en el océano, con otros canales como el sistema del Bravo-Iguazú. Nada que ustedes no sepan, pero que vale la pena recordarlo, porque nos vemos circunscriptos
a una instrucción muy puntual del Gobierno Nacional, digamos, materializado en un decreto. En este contexto nos propusimos de inicio 2 etapas, unos primeros 6 meses para tomar servicio, para entrar en régimen, como se diría, y una segunda de administración pura y de preparación del trabajo de aquí de mis colegas. En la primera etapa, arrancada en septiembre, tuvimos que hacernos cargo de toda una administración de un sistema que llevaba 25, 26 años de rutina, con resultados realmente destacables, pero que con 2 premisas básicas. Una era no discontinuar el servicio, no disminuir la calidad del servicio y no desfinanciar el sistema de percepción ni el sistema de pago a proveedores. Y otra premisa básica que también estaba dada por instrucciones políticas, pero compartida por quien les habla, es asumir por parte del Estado un rol de mayor preponderancia. En este sentido, digamos, se traduce y muchas veces se ha publicado en los diarios que la política va por el peaje de la hidrovía. No es esa la concepción. El peaje no es más que un fin para financiar obras. Las obras no tienen un fin en sí mismo, sino que el fin de las obras, el fin de la infraestructura, es el usuario, es la producción y es, en definitiva, el crecimiento. Con estos 2, 3 parámetros, en los primeros 60 días, organizamos todo el sistema de control técnico de la obra, básicamente volcando la experiencia del personal de la Administración General de Puertos al sistema hidroviario, incorporando personal técnico del que no contábamos a principios de año 21, ya sea técnico en distintas ramas, ingeniería, quizás es lo básico, administradores, hidrógrafos, etcétera, etcétera, que nos permiten tener una visión directa sobre lo que sucede en el río y en su infraestructura que tenemos a cargo, una visión directa sobre el tráfico y de esta manera poder tomar decisiones más adecuadas. En lo que hace al peaje que les mencionaba, incorporamos vía convenio con universidades un software de gestión y también incorporamos personal que ya se desempeñaba en estas tareas, porque como bien dijo Almero en la presentación, si funciona, no lo toques. No hagamos cambios que sean inútiles, que después nos generen un dolor de cabeza. Ya habrá tiempo, una vez puestos en régimen y una vez administrando un servicio de una manera razonable y eficiente, habrá tiempo de hacer las mejoras. Por eso entendemos, como si tuviese que hacer un resumen de toda esta actividad de la primera etapa, es que tenemos la satisfacción de poder decir que el Estado sabe hacer las cosas cuando quiere y puede hacerlas cuando realmente hay voluntad. Hemos tenido que luchar contra muchos preconceptos de que el Estado no sabe, no quiere o no puede. A esta altura del partido podemos discutir si está bien hecho lo hecho o si está mal hecho o si es perfectible, cosa que seguramente que sí. Pero si yo no les recordaba la fecha de inicio de servicio de la gestión estatal, seguramente nadie lo había notado o nadie lo recordaba. Para ir pormenorizando algunas cuestiones, ustedes saben que nosotros desde el inicio tomamos la decisión de separar los servicios, de no tener un único prestador, un poco siguiendo el esquema, no sé si decir centenario, pero de muchas décadas en la Administración General de Puertos, por lo cual hemos de inicio separado la prestación de servicio de dragado, el de balizamiento, la hidrometría y obviamente lo que no estaba contemplado en su momento, el sistema de monitoreo ambiental. En ambos casos, dragado y balizamiento, lo principal, por lo menos lo más duro de la obra. De inicio arrancamos con contrataciones directas a los 2 prestadores que integraban la antigua sociedad Hidrovía Sociedad Anónima.
de manera, como decía, de mantener la prestación de servicio en un nivel de eficiencia adecuado. Luego, en cuanto al balizamiento, hemos hecho una licitación. Finalmente ha ganado la empresa MEPA, donde han habido 2 oferentes, una licitación de sobre único, que nos permitió evaluar antecedentes y precios de manera conjunta y que ha sido adjudicada días atrás. En el caso de dragado, también iniciamos la prestación a través de una contratación de la empresa sudamericana de dragados, perteneciente al grupo Jan de Null, viejo conocido, e iniciamos un proceso licitatorio que después, como ya lo habrán leído por todos lados, no llegó al final deseado y que reiniciaremos en días más. En cuanto al sistema hidrométrico, optamos por la prestación de la empresa que ya venía prestando servicios a Hidrovía Sociedad Anónima y a la Prefectura Naval, de modo de poder continuar con la prestación y poder mejorar la información de manera inmediata. No quiero pasar por alto, porque sé que es algo que preocupa, el tema de esta licitación de dragado. Hoy por hoy hay que tener claro que el concesionario de la vía navegable es la Administración General de Puertos, una sociedad que se rige dentro del derecho privado y que, curiosamente, Clarín nos ha reconocido hace unos días como la sociedad con el segundo superávit positivo durante el año pasado, sin contemplar aún los ingresos que pudiesen tener a través de la hidrovía. En este sentido, nosotros, contratamos, no subconcesionamos el servicio, sino que contratamos contratistas que tienen un régimen legal distinto y un régimen que los sujeta a una decisión de parte del comitente, en este caso la Administración de Puertos. Por eso que una licitación no llegue a término, que una contratación no pueda finalizarse, no implica que no haya un responsable de la vía troncal o no implica que los servicios se vean resentidos. De hecho, no lo ha sido durante este último mes en los que tanto se ha hablado en los medios. Como comentaba también, la infraestructura no es un fin en sí misma y de la misma manera una sociedad del Estado no tiene un fin de lucro. A nuestro entender, en la gestión, la sociedad del Estado no está para ganar dinero. La sociedad del Estado perfecta es la cuyo balance le da 0, donde no pierde dinero y donde lo invierte con un fin ulterior, bien dado por la política, bien dado por los requerimientos sociales o por las necesidades de un servicio. En este sentido, con los ingresos que hemos tenido desde septiembre del año pasado, hemos realizado mejoras, como pueden ser, por ejemplo, las más llamativas, la rectificación de la traza en el paso de las Dos Hermanas. Hemos instalado más hidrómetros en el río Paraguay, técnicamente fuera del área geográfica de concesión, pero que nos permiten tener una previsión de la altura de agua o de la onda de agua con 48, 72 horas antes de lo que conocíamos. Y hemos firmado un convenio también con la universidad para el desarrollo y aplicación de tecnología para el cuidado de la infraestructura y para el manejo del tráfico. De esto ahora voy a hablar un poquito más adelante. Por supuesto, como bien dijo Armero también, es decir, nosotros hemos tomado desde el inicio una política de transparencia total. El 100% de la información producida y relevante para la comunidad portuaria o navegatoria está publicada en nuestra página web, nada más público que eso. Allí tenemos desde información técnica, pasando por alturas de agua en línea, con un pulso en cada uno de los 40 y pico de hidrómetros cada 10 minutos, información de la que nunca se había dispuesto de manera tan inmediata. Cargamos batimetrías, cada una que se va haciendo, sea esto favorable o no, sean buenas noticias o no, están a disposición.
Hemos cargado todos los contratos, todas las resoluciones atinentes a la hidrovía, todas las decisiones de gobierno, porque no nos olvidemos, somos una empresa estatal, y todas las decisiones empresariales que nos manda hacer esta encomienda están a disposición del público y de todo organismo de contralor con quienes trabajamos prácticamente diario. Ahora estamos ya, y en ese mismo sentido venimos publicando de manera mensual información, digamos, de manera gráfica sobre ingresos, egresos, dragados, obras, contrataciones, digamos, y tráfico, sistematizándola para que pueda ser comparable mes a mes. En breve, días más, vamos a empezar también a cargar los informes mensuales que nos obliga a hacer el contrato de concesión con el Ministerio, de modo que ahí también podrán acceder todos ustedes a información mucho más cruda y dura, pero de análisis y que va a quedar a disposición. No todo es historia, también hay proyectos por delante que me gustaría mencionar. Uno les dije el título, que es el sistema de monitoreo. Aquí les paso un aviso parroquial. A las 13 horas la Bolsa de Comercio nos ha facilitado con mucha amabilidad el salón circular para que podamos presentar desde el punto de vista técnico este nuevo sistema que estamos implantando ya en estos días. Disertación que estará a cargo del gerente general de la empresa y el gerente de sistemas, y que por supuesto están todos invitados. Pero sí quiero mencionar la concepción de este trabajo, de este sistema. Está pensado para controlar y gestionar con mayor facilidad y con mayor información la infraestructura que tenemos a cargo en este periodo. A partir de ahí, esto nos va a permitir obtener muchísima información, ya sea vía radar, vía satélite, vía cámara, radio, etcétera, etcétera. Información que es necesaria para nosotros y muy útil para muchísimas organizaciones gubernamentales o no. De hecho, va a ser información que también va a estar a disposición de manera gratuita, ya sea prefectura, migraciones, sanidad, policías provinciales, ministerios provinciales. Es decir, siguiendo la misma concepción, es decir, todo lo que sabemos lo volcamos a la comunidad. Por supuesto que esto es todo material, digamos, infraestructura y conocimientos que no son de propiedad de la Administración General de Puertos, no hay que pensarlo de esta manera. Es conocimiento que queda al servicio del Estado, ya sea en su versión ente, en su versión subsecretaría, en su versión comunidad que usa de un servicio público. También este sistema sobre el que ya estamos trabajando nos va a permitir el día de mañana al Estado Nacional implantar, es la simiente de lo que mañana podríamos llamar un manejo inteligente del río o un manejo dinámico de lo que hace al tráfico y a la seguridad. Tareas que, por supuesto, tengo claras que no son de AGP, pero sí son la herramienta que pueden servir a tantas instituciones que hacen a esas cuestiones. Obviamente, siempre el objetivo último es, como lo dijo Juliano, creo que fue en la presentación anterior, es el abaratamiento de costos, la facilitación del comercio y, en fin, el crecimiento económico. Complementario a este trabajo, en días más estamos firmando un convenio con la Prefectura Naval para también desde el punto de vista técnico intercambiar información de manera constante y automática y a su vez potenciar con la compra de hardware y software los contrases básicos que hacen al tráfico de exportación, los contrases Rosario, Zárate y Río de la Plata. Tenemos pensado, y esto lo venimos trabajando junto con ellos, estos proyectos, la instalación de hidrómetros en el Alto Paraná, si no me equivoco son 11, que también nos va a permitir contar con mayor información, que estará a disposición de todos ustedes.
seguir avanzando en obras de dragado que demande la naturaleza o que permitan facilitar la navegación y darle mayores seguridades. Estamos iniciando, digamos, estudios para la creación o la habilitación, o mejor dicho, solicitar la habilitación de nuevas zonas de espera, nuevas radas, acá en la zona de mayor tráfico, de mayor congestión, en la zona del Río de la Plata, retomando un proyecto aprobado a instancias de la Subsecretaría entre el 2018 y 2019. Y también estamos en estos días iniciando los estudios para proponer un eventual cambio de traza o una eventual segunda vía habilitando de manera cabal el tráfico por el Paraná-Guazú. En cuestiones por ahí más de estudios a largo plazo, hemos firmado un convenio con el Instituto de Desarrollo Regional, dueño de casa hoy, pero que nos permita a todo el sistema sistematizar la información y conocer las necesidades de los puertos públicos que están a la vera del sistema de navegación. Por supuesto, no es la encomienda del decreto 429, pero es información absolutamente necesaria y útil para la autoridad portuaria, para el señor subsecretario. Tampoco quiero pasar por alto el tema de, como se ha dado en llamar, que me gustó el nombre, los lomos de burro, que hoy por hoy nos están complicando un poco a todos la carga completa. Ustedes saben, no hace falta que lo explique acá, la situación de estiaje y que tenemos ya hace casi 2 años, esto complica todo el sistema. No obstante, el contrato de concesión del Ministerio a favor del AGP es muy claro respecto de cuáles son las profundidades máximas que podemos alcanzar, siempre relacionadas con los ceros de referencia en su lugar. Obviamente la situación de bajante y de falta de agua nos estresa todo el sistema y todo el trabajo, y por más que cumplamos, como lo estamos haciendo, con el contrato de manera estricta, no nos permite continuar brindando la seguridad necesaria o la posibilidad de cargar algunos pies más. En esto reconozco el enorme trabajo de mis colegas para poder lograr los instrumentos administrativos y políticos necesarios para poder trabajar en ese aspecto de manera muy, muy rápida. Eso seguramente Leonardo lo va a comentar con claridad. Por último, me gustaría cerrar, digamos, destacar 2 o 3 cositas y ya no los aburro más. En primer lugar, que todo este trabajo hecho, que hemos resumido en 10 minutos, sería imposible sin el esfuerzo realmente, no puedo decir sorprendente, pero admirable del personal de la Administración de Puertos. Personal al que me enorgullezco de pertenecer y me enorgullezco hoy por hoy de dirigirlo, pero que ha visto incrementada su labor solo como, digamos, a un 300, un 400%, y lo ha acometido con un empeño realmente loable. También quiero destacar el acompañamiento de cargadores, puertos, navegantes, instituciones públicas, ONG, cámara de practicaje, centro de navegación, prefecturas, aduanas, es decir, un sinnúmero que hacen a esta comunidad, querida comunidad portuaria o navegatoria, en la que por supuesto entiendo y veo como pieza fundamental la fuerza del trabajo. Por eso me alegro, Juan Carlos, que estés aquí presente, porque sin brazos las herramientas no se mueven, sin inteligencia aplicada las herramientas no sirven para nada. Así que en este sentido, así como hemos implantado la política de información total, también venimos con reuniones periódicas, podríamos decir quincenales, aunque no están así, pero periódicas, a veces se hacen semana por medio, cada 10 días, donde compartimos experiencias, encuentros y desencuentros con toda la actividad, buscando
las soluciones comunes que nos sirvan a todos. Es un proceso donde realmente lo vemos muy útil, muy productivo, porque es el lugar donde los técnicos de cada institución vienen a volcar su visión y a encontrar soluciones o caminos en común. Por fin, y bueno, ahora sí, para terminar, quiero agradecer nuevamente este espacio. Les agradezco el silencio, realmente hay mucha gente acá presente. Y tengan la seguridad que la Administración General de Puertos, que nos autodefinimos como una empresa estatal al servicio de la técnica de la infraestructura, dentro de un marco político del Ministerio y del Poder Ejecutivo, estamos trabajando con todos ustedes y, por supuesto, a órdenes de las autoridades del área para mejorar el servicio lo antes posible y para que el Estado Nacional, junto con todos ustedes, podamos crecer con mayor producción y mayor exportación y mayor bienestar para todos. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Vamos a darle la palabra ahora al presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, un ente creado hace unos meses, en particular Ariel Sujarchuk, que de él se trata, estuvo presente en el seminario del que les hablaba, en el Seminario Internacional de Puertos, en su primera aparición pública, fue 2 días después de que lo nombraran, y me toca hoy coordinar nuevamente su participación. Así que le damos la palabra para que nos cuente la actividad que han venido desarrollando. Hoy el ente está ya constituido y, bueno, son los que van a tomar la posta de la futura hidrovía, ¿no? Así que, adelante, Ariel. Sí, sí. Buenos días a todos y a todas. Primero y principal, quiero agradecerle a Venecia la invitación, no solamente la invitación y la participación, sino tu generosidad desde el momento que asumí el cargo y los diálogos que venís teniendo con nuestro equipo. Rescato también de tus palabras el peso de la historia, y lo hablamos hace un rato en privado, porque nuestra tarea es ponerlo en valor a futuro. El trabajo histórico, la experiencia acumulada, la vocación de servicio, el interés por los temas, son el insumo necesario para que podamos ser exitosos en un plazo muy breve. También decirles y contarles, recién Ariel, mi tocayo, hacía mención el día que salió el decreto de mi designación, que fue el 6 de diciembre, el seminario que fue el 7, el 8. El 8. Fui invitado a las 24 horas a participar del seminario que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y quizá las causalidades de la historia que hoy sea la última participación que tenga solo como un ente unipersonal, porque quiero también anunciar acá que ya vamos a convocar para el 11 de mayo a la sesión del Consejo Directivo para que se constituya formalmente y empiece a funcionar el ente, lo cual es un gran paso que hemos dado. Y esto ya pone en funcionamiento al ente de gestión y control de la vía navegable, que es un proceso que se dio en base la semana pasada, estando aquí también en la provincia de Santa Fe. Salió publicado el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el Presidente de la Nación y el Ministro de Transporte, que designa a los 14 miembros restantes. Me siento un poco menos solo ahora, un poco. Y a partir de ahí comienza esta tarea. Acá, en el mientras tanto, hicimos todo lo que a veces no pasa, que es no esperar. En ese no esperar es que nos vimos. Ayer estuve con Carla recorriendo Dock Sud, bueno, que estaba Juan Carlos, estuvimos reunidos, y le diría que muchos de los integrantes, el presidente de la Bolsa que estaba aquí hablando, nos hemos visto no 1, 2, 3 y 4 veces. Me sorprendió un señor que está enojado en la puerta, decía que no lo recibí. Yo dije, si no me pides una audiencia, porque creo que no hay nadie con quien haya querido hablar con nosotros y no lo hayamos hecho, porque es nuestra tarea. Y José hacía una mención muy interesante y muy rica sobre el rol del Estado, la participación y los formatos, también sobre los prejuicios, lo que se publica y lo que se deja de decir. Yo sobre eso quisiera dar cuenta de que en este tiempo
tenemos dos tareas. Una que está en proceso, que en el Estado es realmente muy difícil, que es transformar un papel, un decreto, en un organismo. Créanme que es una tarea que no me va a reconocer nadie, pero es más difícil todavía que la licitación. Nosotros realmente es un organismo que se está armando de cero, ni quit tenía. Y ese camino que hemos empezado y que está bastante avanzado nos permite llegar ahora a esta sesión inaugural habiendo conseguido un edificio en la ciudad de Rosario para que funcione, un edificio histórico donde antes funcionaba SENASA, firmando esta semana contrato para alquilar de la oficina mientras se arregla ese edificio, teniendo también una sede operativa en la ciudad de Buenos Aires, cedida por el Ministerio de Transporte. Habiendo recibido de parte del subsecretario de Vías Navegables, Cabrera, la información que él fue trabajando este tiempo, principalmente con las universidades, poniendo él y todo su equipo a disposición, con quien también estuvimos reunidos no una, sino varias veces, lo mismo con José. Y cuando se hace mención a esto es porque la Argentina necesita ser un proceso de continuidad, de humildad para reconocer errores, de humildad para reconocer aciertos y de inteligencia para hacer la mejor síntesis de todo esto y ir para adelante. En ese sentido también tenemos que tener en cuenta que la heterogeneidad de la vía navegable, la confluencia de las distintas provincias, como decía Juliano, hace que por primera vez en la historia de nuestro país se cree un instituto nuevo. Un instituto que es el ente de control con la participación de las 7 provincias. O sea, antes no existía el marco formal. Había participación de la escucha, del estar, de la influencia. Hoy lo está del hecho concreto y material. El director está integrado por las 7 provincias, por los ministerios. Pero también es una oportunidad más. La oportunidad de que sea un lugar de confluencia de ideas, de opiniones, de escuchar la diversidad, de saber que hay que gobernar en heterogeneidad, que hay que tener y buscar un lugar para todos, y principalmente poder desarrollar una política de largo plazo para los próximos 15 o 20 años. Cada vez que uno escucha a uno de los actores, recién escuchaba a Carla que sabe muchísimo, tiene un poco de razón, pero te das vuelta y escuchas a otro y dices, pero el otro también. Entonces decís, te escucho un tercero y dijiste, le diste la razón a los dos, y le ese tercero dice, usted también tiene razón. Y bueno, ese es el desafío difícil. Con eso cuando alguien dice, te sentaste en un lugar complejo, sí, el que tenía antes de intendente tampoco era fácil, pero ahora está. Y también es con los empresarios, con los usuarios, es con los trabajadores, con Juan Carlos también nos reunimos, es creando un ente moderno, ágil, chico, y esencialmente eficiente. El Estado no puede abdicar de su responsabilidad de controlar. Esto no puede estar en la fantasía de nadie porque el Estado cuando no controla pasa todo lo feo que pasa en esta ciudad y en otras ciudades de la Argentina. El Estado cuando tiene que controlar es cuidar los recursos públicos, los recursos naturales por excelencia, los que están debajo de la tierra, sobre la tierra, en el agua y en el aire. En segundo lugar, el Estado tiene que gestionar. Y a partir de ahí sí, es la confluencia de público y privado en la organización, la materialización, por concesión, por peaje, por como fuera, digo, esto ya entra en un problema metodológico y económico. Nosotros tenemos la percepción de que con el sistema que hay, y lo demuestra, recién lo acaba de decir José, la exposición de los números es una experiencia riquísima para nosotros. Seguramente vamos a poder tomar mejores decisiones en el corto plazo sobre la licitación de largo plazo, gracias a que hoy sabemos los números de la vía navegable. Nosotros no decimos hidrovía como tampoco decimos ni Curitas ni Geniol, ¿no? Hablamos de vía navegable. Yo sé que, bueno, estamos grandes y todos repetimos algunas marcas se instalan, pero la verdad que es la vía navegable. Y en ese sentido también tenemos que discutir el alcance de la troncal, el acceso a los puertos públicos, los dragados a los puertos públicos, y también el norte argentino. En realidad nosotros tenemos la responsabilidad de discutir la Argentina como un todo. Y no tener miedo a ningún debate. Porque lo peor que nos puede pasar es dejar de hablar o hablar por los medios. Cuando se habla por los medios se habla a medias. Se habla con intereses y buscando en realidad más el conflicto que la solución. Por eso a la pregunta constante de cada reunión en la que participo de que si vamos a ser escuchados,
creo que por lo menos en estos meses venimos haciendo un ejercicio permanente de escucha, de inclusión y participación. El ente tiene dos no, pero por lo menos dos organismos muy trascendentales. Uno es el Consejo Directivo, que ahora está conformado, y otro es el Consejo Consultivo, al cual están todos convocados. Participé la semana pasada en una reunión en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Decía, bueno, somos 20. Digo, bueno, tampoco es un organismo ni terapéutico ni una asamblea estudiantil, ¿no? Digo, vamos a tener que también, entre las organizaciones intermedias, lograr síntesis que permita que en ese lugar no traslademos todos los debates de todos los lugares, sino cada lugar, porque también hay que entender que por más que estemos en la provincia de Santa Fe, donde tengamos la mayor actividad o el mayor frente, como decía la ministra, bueno, hay 6 provincias más que también quieren hablar, opinar y ser parte y corresponde a que así sea. Entonces, yo los invito a la experiencia acumulada, al cúmulo de voluntades, de ideas, de sueños, no como una cuestión lírica, sino aspiracional, a transformarlos en párrafos de un proyecto. Ese proyecto se va a denominar pliego. Pero este no es un pliego meramente económico, es una decisión estratégica. La otra cuestión, y hacía mención los anteriores interlocutores, tiene que ver con el tema ambiental. No hay ninguna chance de hablar de profundidades sin un estudio de impacto ambiental. José puede operar porque opera sobre mantenimiento de lo que ya estaba. Por eso no puede modificar, no por falta de voluntad ni de deseo, ni siquiera por una cuestión de concepción. No puede abrir el debate sin un estudio de impacto ambiental que lo acompañe. Cualquier organización con todo el derecho, como es el derecho argentino, le daría la posibilidad de presentar un amparo en cualquier juzgado que balconee, por decir una manera, que nos dé a la vía troncal y parar la obra. Hasta quizás en cualquier juzgado de la Argentina. Entonces, las propuestas tienen que tener los estudios técnicos que acompañen. Si no, son voluntades e ideas. Y tenemos poco tiempo. Yo asumí este cargo para llevar adelante esta tarea. Si la tarea es posponer, estirar, yo me vuelvo a mi casa, que tengo actividad. Yo vengo para trabajar en conjunto, trabajar con todos, en el mismo marco de transparencia donde lo viene haciendo AGP, lo viene haciendo la Subsecretaría de Vías Navegables, y cumpliendo en realidad el decreto. Hay muchos debates que se dan, muchos. Bueno, yo no estoy para debatir porque acepto un cargo en el marco de un decreto de necesidad de urgencia que reglamenta este ente, y yo estoy para ejercer ese decreto. No estoy para debatir si la vía troncal es o no deportiva, si se extiende más o no. Lo que nosotros vamos a trabajar para hacer lo más eficientemente posible la vía navegable, para incluir a la mayor cantidad de actores y para que también podamos en la Argentina construir proyectos de mediano plazo que sean política de Estado. La historia reciente nuestra demuestra que cuando se crean nuevos institutos que son útiles a Argentina, aún cuando cambian los colores políticos de gobierno, quedan de manera permanente. Y que cuando lo público es eficiente, lo privado tiene que ser aún mejor, como en la educación y en la salud. No estamos ajenos a otros contextos. Por eso charlamos el otro día, charlamos todos los días. Yo los convoco porque el 11 de mayo vamos a dar inicio a la sesión inaugural del Consejo Directivo del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable. Es una gran noticia que hasta hace una semana no teníamos. A partir de ahí comienzan, por supuesto, una serie de procesos administrativos, burocráticos, pero especialmente la suma de inteligencia. Con las manos de todos, con las cabezas de todos, y como se va a un encuentro de consensos, llevando cada uno sus ideas, pero con la vocación de escuchar y también de consensuar, porque si no es imponer. Y hoy el mandato popular nos dio a las autoridades la capacidad de gobernar y no venimos a imponer. Venimos a trabajar en conjunto. Si queremos que esto salga y sea realmente un proyecto exitoso a largo plazo, los convoco a todos a sumarse a esta mesa. No soy ajeno a lo que se dice, no soy ajeno a lo que se escucha, pero no me distraigo en comentarios estériles que no conducen a ningún lado. Creo que lo que tenemos que hacer realmente es lograr un proyecto exitoso sumando la experiencia. Yo quiero hacer público la vocación de José, porque cada vez que nos cruzamos, o porque los agendamos, o porque fortuitamente nos lleva, él dice,
todo lo que estamos haciendo está a disposición. Varios se preguntan, ¿y cómo van a trabajar la Subsecretaría de Vías Navegables? Excelente, juntos. Así lo dispone Leonardo Cabrera del día 1, antes de conocernos, antes que él me reciba allá en su despacho. No estamos para perder un día más. Pero también le convoco al sector de los usuarios, al sector privado, a que aporte párrafos inteligentes a este proyecto, porque del otro lado vamos a estar todos en un mismo lugar. No hace falta luchar por algo, porque acá no hay ninguna guerra. Acá tiene que haber una herramienta útil para el servicio, y nosotros lo que venimos es a dar un servicio a la patria. Voy a proponer al directorio, que ya lo hablé con todos los miembros, que el día 1 empecemos el proceso de certificación de las normas ISO 37001, que es la norma internacional antisoborno y anticorrupción. Tiene que ser un proceso absolutamente transparente y claro. Está claro que cada operador tiene su operador mediático, que cada uno tiene intereses. Bueno, así son los negocios. Por eso estamos en la Bolsa de Comercio. Bueno, bienvenido a los intereses, pero también a los intereses de los que gobernamos bajo criterio de honestidad, capacidad y trabajo. Esa va a ser la manera en que vamos a gestionar. Esperemos lograr el objetivo con humildad. Vamos a escuchar todas las ideas y vamos a tratar de hacer la mejor síntesis para el conjunto. Una vez más te agradezco esta invitación. Esperemos que el 11 se concrete la apertura del Consejo y después hay que hablar poco en los medios y mucho en los papeles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel Sujarchuk. Le damos la palabra ahora a Leonardo Cabrera, es el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación. Adelante, Leonardo, te toca cerrar a vos, por lo tanto sabes que tenés menos tiempo también, ¿no? Pero bueno, bueno, sí, esa es la ley de los paneles, es así. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos y a todas. También felicitarlo una vez más a Juan Carlos por este poder de convocatoria que en realidad se nota y es muy importante que participen, porque creo que desde acá todos nos vamos a ir con noticias que van a ser muy importantes, con una presencia firme y definida en cuanto al rol del Estado. Hoy nos encontramos los que nos toca ser las autoridades máximas en lo que tiene que ver junto con Juliano, ¿verdad?, con las definiciones sobre la vía navegable troncal. Y todo lo que se implica, que creo que todos los presentes sabemos de qué se trata, de la importancia de lo que favoreció, digamos, al desarrollo y a la ampliación de las fronteras agrícolas, a la instalación de grandes industrias, hacer un clúster a nivel mundial, digamos, que podemos decir que los más importantes del mundo. Pero yo me quiero correr un poquito de ese eje, ¿verdad? Y también definir un poco las políticas que desde el Estado se vienen llevando adelante a los efectos de, como también lo dijo Juan Carlos en la apertura, desde hace mucho tiempo venimos bregando, en mi caso desde la provincia de Entre Ríos en su momento, la participación activa con voz y con voto en las definiciones con todas las provincias con frente fluvial o marítimo. Y se conformó por una decisión de nuestro presidente Alberto Fernández, el Ente Nacional de Control, un ente en el cual van a estar representadas todas las provincias. Creo que es un hecho histórico, porque como mencionaba Ariel recién, ¿verdad?, son instancias y son organismos que seguramente van a perdurar mucho más allá de muchas gestiones. La permanencia de las provincias y la participación de las provincias va a ser activa. Y felicitar también a José por todo el procedimiento, por todo el esfuerzo que sabemos. Estamos todos en contacto permanente en el día a día para ver cómo de alguna forma podemos avanzar, pues sabemos de la importancia de lo que significa la hidrovía o la vía navegable troncal. Este es un trabajo que nos demanda mucho esfuerzo en un contexto muy complejo, en un contexto de pandemia, en el cual a la subsecretaría, a mi cargo, nos tocó la responsabilidad de tener el comité de crisis bajo nuestra órbita.
Un comité de crisis en el cual participamos seguramente muchísimos de los presentes en cuanto tiene que ver con los protocolos, en cuanto tiene que ver con la seguridad, accesos a los puertos. Un protocolo que nos demandó un esfuerzo tremendo y quiero una vez más hacer público el reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras del sector, que en todo momento nos acompañaron, que en todo momento acataron y cumplieron con esos protocolos que permitieron que el comercio exterior se mantenga activo durante una pandemia que en esos primeros momentos nadie sabía a quién se enfrentaba. Le pusieron el hombro, el corazón, y eso permitió que el comercio exterior se mantenga totalmente activo en un escenario muy complejo. En ese mismo escenario de complejidad no nos detuvimos, estuvimos siempre trabajando en forma muy activa. Y si me permiten, aprovechando la oportunidad, no quiero excederme demasiado de los tiempos, Ariel, tenemos muchos temas por ver sin ningún tipo de dudas, pero sí, durante el año 2020, y que estamos hablando de hechos reales, cosas que pasaron, no estamos hablando de anuncios, esto pasó, y también la ansiedad del encuentro para compartir este tipo de información, que no es lo mismo, ¿verdad?, encontrarnos frente a frente con tantos amigos y con tantos conocidos, con tanta gente del sector, que hacerlo en forma virtual. Durante el 2020 se transfirieron al puerto de Posadas 150 millones de pesos, a Mar del Plata 200 millones de pesos, a San Pedro 800.000 pesos para la ejecución de un proyecto ejecutivo, Puerto Barranqueras 200 millones de pesos, Diamante 50 millones de pesos y Bicuí 200 millones de pesos, plena pandemia. Durante el 21, Puerto Rawson 400 millones, Ushuaia 200 millones y 200 millones más para la ampliación y la ejecución de un puerto, o más que nada un sitio de amarre para cruceros que sea exclusivo y que de alguna forma le permitan desarrollar la actividad portuaria. Hoy Ushuaia, al día de hoy, está batiendo todos los récords de turistas, con lo cual creo que merece también la atención. Corresponde en la subsecretaría a mi cargo, ¿verdad? Porque, bueno, más allá de que este encuentro fluvial, pero también el contexto general, es bueno estar en conocimiento. Dock Sur, 200 millones de pesos. Formosa, 173 millones. Puerto Deseado, 54 millones de pesos. Caleta Paula, 85 millones. Caleta Olivia, 19 millones de pesos. Santa Fe, 200 millones de pesos para el puerto de Santa Fe, que logramos, sí, colaborando en forma permanente, no solamente desde el aporte del Estado, sino colaborando en forma conjunta entre el puerto de Santa Fe y puerto de La Plata para que se pueda implementar un sistema feeder que de alguna forma acerque la producción de la provincia de Santa Fe en forma más económica, vía fluvial, ¿verdad?, a un puerto de salida de ultramar. Puerto Reconquista, también 200 millones de pesos. Concepción del Uruguay, 200 millones de pesos. San Pedro, 450 millones de pesos. Esto es lo que pasó. Y no es poca cosa. En un contexto totalmente adverso. Seguimos trabajando. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y esas obras, de alguna forma, creo que reflejan claramente el rol y la función y la responsabilidad del Estado en esa complementariedad que todos ignoramos y venimos luchando desde hace tanto tiempo. En que las provincias participen, no solamente como van a participar dentro del órgano de control, sino también en el fortalecimiento de los puertos públicos. Un sistema que creemos y estamos convencidos de que debemos ponerlo en marcha nuevamente. Para eso, sin duda, hace falta decisiones políticas que está demostrado más que claro, pero también necesitamos nutrirnos de las necesidades de cada una de las provincias. Yo creo que se abre un nuevo escenario a partir de la presencialidad, en la cual vamos a poder, como atendimos en todo momento, la subsecretaría estuvo siempre en puertas abiertas, como me doy fe también que tanto AGP, que nos demandó siempre un esfuerzo muy importante en época de pandemia, ¿no?, que no hace tanto, la verdad que es algo que parece que pasó hace mucho tiempo, pero no. Dentro de este contexto complejo también nos toca atravesar un periodo de bajante, una bajante histórica. Una bajante histórica en un contexto muy complejo, digamos, que fue un combo casi perfecto, podríamos decir la tormenta perfecta para
para nuestra actividad, ¿verdad? Porque fueron hechos que pasaron que, lógicamente, en este caso, en lo que tiene que ver la bajante, que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver seguramente con los recursos hídricos que, bueno, de alguna forma varían en forma permanente por encontrarnos justamente en un sistema fluvial, que dependemos más que nada de las precipitaciones en el norte. Y en ese contexto hemos estado trabajando. Otro tema muy importante fue la recuperación de las delegaciones de todo el interior por parte de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Delegaciones del interior que habían sido abandonadas por el gobierno anterior, por la gestión anterior. Nos demandó un esfuerzo muy importante, administrativamente hablando, pero la decisión política yo creo que se toman en forma consensuada, bastante rápido, pero la ejecución de esas medidas, la ejecución de esas decisiones, de repente nos lleva más tiempo a lo que nos gustaría a nosotros como responsables del área. Esa apertura de las delegaciones en realidad nos generó muchísimas expectativas y nos dio la posibilidad de que el Estado tenga la presencia, tanto en el río Uruguay, tanto en el Paraná Superior, como en la red troncal del Paraná, la presencia de la Subsecretaría. En este momento, en forma simultánea, en el río Paraná Superior, seguramente se encontrarán algunos amigos presentes del vecino país de Paraguay, están llevando adelante una obra de dragado del Paraná Superior con aporte del gobierno de Paraguay, con la presencia de la Subsecretaría en cuanto a los controles y al aporte técnico. Es un trabajo que se está realizando en forma conjunta junto con COCOMIP, la Comisión Paraguay-Argentina. Y eso está pasando. Está pasando en el río Uruguay, que estamos ya a muy pocos días de que haya un llamado de licitación internacional nuevamente. Se está analizando la posibilidad de que ese río Uruguay, hoy con 25 pies de profundidad, vaya a 34 pies de profundidad. Y esto es genial, la verdad que para quienes venimos del sector es algo muy importante. Porque si nos imaginamos, digamos, esas vías navegables, río Uruguay, Paraná Superior y el Paraná, trabajando las 24 horas, con la presencia del Estado, con un Estado controlando, con un balizamiento en forma permanente, con una conexión con el Canal Magdalena que nos va a permitir un menor tiempo de navegación. Y el Canal Magdalena también va a ser un hecho, la decisión política está tomada. Y ese Canal Magdalena también nos va a permitir, independientemente del menor tiempo de navegación, la conectividad con el sur de la Argentina. Que como mencioné claramente en todas estas obras, están incluidas todas las provincias más allá de los colores políticos. Es una política de Estado muy clara, la de incorporar a todos los puertos a un sistema virtuoso que aspiramos y tenemos la necesidad. Ayer venía viajando a la noche y la verdad que resulta increíble ver la intensidad del tráfico, principalmente de camiones en la Ruta 9. Eso tiene un techo, amigos, y creo que no estamos muy lejos. Me alegro mucho también las palabras de Juliano en lo que tiene que ver, que desde el Ministerio de Transporte, a cargo de Alexis Guerrera, se está trabajando en todo lo que tiene que ver con la conectividad vía ferrocarril. Podemos tener los mejores puertos, las mayores profundidades, pero sin esa conectividad no tenemos nada. Entonces creo que hemos transmitido la realidad de lo que pasó. No hemos hecho, creo que, ningún tipo de anuncio. Esto es lo que pasó y vamos por mucho más. Porque si esto lo pudimos hacer en pandemia, seguramente, ahora que estamos un poco más liberados, nos va a permitir seguir avanzando, trabajar en forma conjunta con todos los representantes de los distintos sectores a los efectos de lograr ese tan ansiado desarrollo de la actividad. Estamos trabajando también en la modificación de la Ley 27419, junto con los gremios, junto con las federaciones marítimas. Independientemente de esto y en forma paralela también sobre la misma ley, que fue vaciada de contenidos en el 2017 cuando se aprobó, que quedó vacía de contenido, no tenía sentido. Estamos trabajando en una nueva reglamentación que facilite poder aplicar los beneficios que originalmente
formaban parte de esa ley. Son procedimientos que también quizás llevan más tiempo del que deseamos, pero estamos trabajando en ese sentido. Y estamos trabajando también en esa mesa junto con FENA, junto con todos los gremios del sector y la subsecretaría, en un mejoramiento, una actualización de esa ley, ¿verdad? La cual va a ser presentada, ya está consensuada, la verdad que no es poca cosa, lograr ese consenso de lo que todos creo que estuvimos hablando hasta ahora. Creo que si podemos de alguna forma lograr un objetivo común es el consenso. Y tenemos muchísimos temas por delante. Tenemos también un plan de saneamiento de todas las vías navegables, un plan federal de saneamiento de las vías navegables. Un plan virtuoso en el cual no solamente va a implicar la generación de múltiples empleos en distintas provincias, sino también la generación de una materia prima que va a ser necesaria para la industria naval. Hoy se tiene que importar acero naval. Nosotros ya está iniciado un procedimiento, un trámite administrativo, que volvemos a lo mismo, quizás va a demorar un poquito de los tiempos que a nosotros nos gustaría, pero seguramente en el presente año sí estaríamos ya en condiciones de iniciar ese proceso de saneamiento, recuperación de las delegaciones, con las provincias que sin duda van a ver que espacios que de alguna forma hoy están con artefactos navales que están fuera de servicio, se van a poder dar otro uso. Esto nos va a permitir también, junto con los gobernadores de cada una de las provincias, planificar y decidir cómo seguir adelante. Acá el amigo Juan Carlos me está anunciando un cierre. La verdad que tenemos muchísimos temas por delante, tenemos muchísimos desafíos. Entendemos que es la oportunidad histórica que tenemos de fortalecer no tan solo las economías provinciales, sino la de la República Argentina, a través de las vías navegables, para que las mismas sean la columna vertebral de toda la región. Los convoco nuevamente una vez más, como lo dijo José y Ariel, a que sigamos trabajando. Desde el Estado estamos dispuestos a atender todas las sugerencias de todos los sectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Beni, muchísimas gracias, Ariel Sujarchuk, muchísimas gracias, Leonardo Cabrera. Debería hacer aquí un resumen de lo que hablaron, pero creo que por el tiempo y demás sobra que lo haga, ¿no? Quizás recordarles como títulos, ¿no?, que se dijeron, ¿no? Se habló de eficiencia, se habló de disminución de costos logísticos, se habló de federalismo, se habló de medio ambiente y se habló de transparencia y de puertos públicos. Creo que fueron los ejes por los cuales transcurrió, ¿no? Lo dejo para como a modo de síntesis total de lo que estuvieron hablando, ¿eh?